Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy vamos a estar viendo el mundo de los sordos y tartamudos. Pero antes, quiero recordarles que nos sigan por medio de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, vamos a la enseñanza en este día. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Allí encontramos la obra milagrosa de Jesús sanando a un sordo, permitiéndole escuchar y hablar nuevamente. Y le dicen, todo lo ha hecho bien. Los sordos oyen y los mudos hablan. En los pasajes anteriores podemos encontrar que Jesús dejó la nación de Israel y se dirigió a las regiones de Tiro y de Sidón, donde él ayudó a una mujer sirofenicia, en la cual sanó a su hija. Y ahora, en vez de regresar nuevamente, él se dirige en el versículo 31 a la región de Decápolis. Un lugar donde son 10 ciudades, son 10 lugares en los que el Señor fue allí a predicar y realizar varias obras de sanación. Entonces le trajeron a Jesús un sordo y tartamudo. Este hombre que tenía grandes limitaciones físicas en su vida, este hombre era sordo. ¡Qué tremendo! Llevar una vida de sordera, una vida en la que por causa de no escuchar también tiene dificultades a la hora de hablar, eso era algo tremendo. Este hombre no podía llevar una vida normal como la de cualquier otra persona. Estaba siempre sintiéndose en un completo aislamiento. Él no podía relacionarse, él no podía integrarse con la comunidad en la que él vivía. Podemos imaginarnos lo difícil que debe haber sido. Piensen que mientras todos estaban riendo, él pensaba de qué se están riendo, él no escuchó el chiste, él no sabía lo que estaban hablando y quizás eso lo llevaba a sentirse excluido, incómodo, quizás desplazado. Pero en el versículo 32 nos dice que le rogaron que le pusiera las manos a este sordo y tartamudo. Prácticamente estas personas le estaban diciendo a Jesús cómo debía sanar a este hombre. Ponles tus manos a él, sánalos de esta manera. Ellos estaban queriendo limitar la obra del Dios Todopoderoso. Ellos quisieron decirle al Señor cómo es que se debía realizar este milagro. Dios, tú debes sanarlo físicamente para que luego Él pueda creer en ti. Dios, tú debes restaurar su matrimonio para que entonces ellos puedan acercarse a ti. Señor, tú debes traer a su hijo a la iglesia para que entonces la familia confíe en ti. Señor, tú debes. Señor, tú debes. Y Señor, tú debes. Amigo, Él va a elegir el método, Él va a elegir la forma en la que va a realizar esa obra milagrosa en la vida de la persona. Él lo hará. Deja que Dios sea el que lo realice. Tú no lo limites en cómo debe actuar el Dios Todopoderoso, el soberano de los cielos y de la tierra. ¿Recuerdas a Naamán? Aquel general asirio, donde él era un leproso y dice que fue a Israel para que el profeta de aquellos días, Eliseo, le diera sanación de su lepra. Y cuando el profeta Eliseo le dijo cuál era la forma por medio de lo que Dios le estaba diciendo, le dijo, debes ir y lavarte 7 veces en el río Jordán. Pero este general asirio, él dijo, bah, ¿acaso Habana y Farfar no son mejores ríos que el Jordán? Y dice que él se fue sin querer seguir lo que el profeta le había dicho. Amigos, así como Naamán, hay muchos que quieren limitar a Dios en cómo Dios tiene que obrar en sus vidas, en cómo debe producirse esa sanación, ese milagro, esa obra. No.
Tú eres un hombre, al igual que yo. Nosotros debemos dejar que Dios realice esa obra. Ten cuidado, no quieras limitar a Dios con tus limitaciones en su forma de obrar. En el versículo 33, vemos que Jesús no está limitado a una forma. Nosotros nos limitamos a una forma en la que Dios debe hacer las cosas, pero Él no lo está a un método. A través de su ministerio, Jesús realizó diversas maneras de sanar. Él lo hizo por medio de sus palabras, Él lo hizo por medio de tocar a una persona, Él lo hizo simplemente por medio de acercarse a una persona y ver la fe que tenía. Él lo ha hecho de diferentes maneras. A aquellos que quizás le pedían, también lo sanaba. No hay una sola forma en la que Él pueda hacerlo. Él quería mostrar su poder. No hay un método, no hay una forma. El poder está en Cristo. Eso es lo que Él quería mostrar. No importa cómo lo haga, está en mí. Sale de mí. Pero, ¿qué clase de método raro ahora Jesús estaba utilizando para sanar a este hombre sordo y tartamudo? Piensen que si Jesús le hubiese hablado a este hombre, el sordo no lo hubiese escuchado. Era sordo. Tenía problemas de audición. Por eso es que Jesús no le habló. Si le hubiese tocado, el sordo no hubiese entendido qué está haciendo. No entiendo lo que está haciendo este hombre. Sin embargo, lo que Jesús hizo fue meter sus dedos dentro de sus orejas. Entonces este hombre podía comprender que Jesús estaba realizando una obra para ayudarle a sanarle del problema en el que él se encontraba en ese momento. No solamente eso, sino que dice que escupió. Escupió. Y tocó su lengua con su propia saliva. ¿Qué cosa estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Y luego mirando a los cielos, Él suspiró y habló con Dios. Incuestionablemente, nuestro Señor Jesucristo estaba intentando suscitar y despertar la fe de este hombre. Que el hombre pudiera entender claramente lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. En otras palabras, Jesús le estaba hablando en un lenguaje de señas. Jesús le estaba hablando de la misma manera en la que este hombre pudiese entenderle. Y para ello, Él actúa lo que quiere transmitirle a este hombre. Vemos tres partes en este pasaje. En primer lugar, vemos que nuestro Señor Jesucristo lo toma aparte, se lo lleva, lo aleja de la multitud. Lo primero que Jesús quiere hacer para llevarte a la libertad, amigo, para darte una sanación, para darte la libertad espiritual. Escúchame bien, cuando yo hablo de sanación, no estoy hablando de que Dios te dé una sanación quizás física, lo puede hacer Dios. Pero por sobre todo quiero hablarte de la sanación del alma, amigo, porque para eso vino Jesús, a salvar tu alma de la condenación eterna. Y para que Dios pueda salvarte de la condenación, primeramente, Él debe llevarte aparte. Él debe separarte para que entonces se produzca libertad y gozo en tu vida. Necesitas estar a solas con Jesús. En segundo lugar, el Señor le metió los dedos en la oreja. En otras palabras, en el estruendo de este mundo, en el sonido, en la voz de este mundo que nos ensordece constantemente con sus mensajes, con sus cosas que nos insisten y nos bombardean, hace que nuestros oídos se ensordezcan a las cosas espirituales. Así que es necesario no solamente que el Señor nos aparte para que estemos con Él, sino también es necesario que Él toque en nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar a su voz. Y en tercer lugar, le escupió y le tocó la lengua. Cuando se abren las orejas, aquello que realmente has oído decir del Señor, aquello que has oído y visto del Señor, es inevitable que tu lengua se suelte y comience a decir todo aquello que has visto y oído del Señor. Una lengua muda, amigo, indica que tú todavía eres sordo. No puede ser que teniendo oídos y escuchando lo que el Señor ha hecho, tú no estés confesando las cosas del Señor.
Si tú no confiesas las cosas del Señor es porque aún eres sordo a lo que el Señor ha hecho. ¿Qué evidencias hay de tu salvación en tu vida? ¿Qué evidencias hay de que tus oídos han sido abiertos por el Señor? ¿Estás hablando de Él? ¿Estás compartiendo de Él? ¿Estás llevando el mensaje? ¿Estás trayendo a otros a los pies de Cristo? Ahora en el versículo 34 encontramos otras tres cosas que Jesús hizo. Primeramente, Él levantó los ojos al cielo. Jesús le estaba mostrando a este hombre sordo que el poder que Él estaba trayendo sobre su vida venía solamente de lo alto, venía del cielo. Toda dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, desciende de Él. Y eso es lo que Jesús estaba mostrando al mirar hacia arriba, que el sordo y tartamudo pudiera ver que estaba clamándole al Padre para que la sanación fuese impartida en él. Pero no solamente eso, dice que gimió. Cuando miró al cielo, él gimió. Y el gemir implica compadecerse y relacionarse con el sufrimiento que este hombre estaba también padeciendo. Cristo se compadece de ti, amigo. Él se compadece de tus necesidades, de lo que tú estés atravesando. Y no solamente eso, sino que miró al cielo, gimió y él pronunció estas palabras: Efata. ¿Qué significa esa palabra efata? Sé abierto. Era una palabra aramea. Sé abierto. Pero esta palabra no fue dicha por causa del sordo, porque claramente el sordo no escuchaba. Esa palabra efata, sé abierto, fue dicha por causa de todas aquellas personas que sí podían oír y estaban escuchando a Jesús, aún por sus discípulos, pero que estaban ahí y no estaban oyendo espiritualmente. Podían escuchar, pero no estaban oyendo a la voz del Señor. Era necesario que sus oídos fuesen abiertos espiritualmente para recibir el mensaje del Evangelio, arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo y comenzar a seguirle como uno de sus discípulos. Así que también fue dicho por las personas expectantes que estaban en aquel lugar. Y en el versículo 35 vemos el milagro múltiple. ¿Cómo que un milagro múltiple? Es que el sordo ahora oía y hablaba. Esto es algo espectacular, algo tremendo. ¿Sabes por qué? Porque una persona que era sorda y comienza a oír, porque hoy en día tenemos, gracias a la tecnología, la ciencia que ha ido avanzando y ha sido provechosa, hay varios tratamientos que ayudan a que las personas puedan mejorar su calidad de audición. Los que oían poco y nada ahora pueden escuchar. Pero aquellas personas que vivieron tantos años sin oír tienen dificultades al hablar y eso lleva todo un proceso. Eso lleva todo un tiempo de rehabilitación y de aprendizaje para que la persona pueda hablar. Pero nos dicen las Escrituras que este sordo no solamente escuchó, sino que hablaba. Su lengua se había desatado y él hablaba perfectamente las cosas del Señor. Así que qué impresionante el milagro. Cuando Dios hace una obra de sanación, Él la hace completa. Si Él te salva, lo hace completamente. Si Él te encomienda, lo hace perfecto. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Por eso es que en el versículo 37 las personas decían: ha hecho todo bien. Los sordos oyen, los mudos hablan, todo lo hizo perfecto. Amigo, claramente que sí, claramente que sí. Cuando Jesús sanó al paralítico, lo hizo bien. Cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, lo hizo bien. Cuando Jesús levanta a los muertos, lo hace bien. Cuando Jesús calmó la tempestad, lo hizo maravillosamente bien. Cuando el Señor alimentó a más de 15,000 personas con unos pocos panes y peces, el Señor lo hizo espectacularmente bien. Jesús vino a la tierra para volver al diseño original lo que está modificado por el pecado. Él vino a restaurar lo que el pecado ha distorsionado. Y cuando Jesús lo hace, lo hizo bien. Lo que Jesús, escucha bien, amigo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el dar su vida, el cargar en la cruz, en su cuerpo, en el madero, todos los pecados de cada uno de nosotros para morir y resucitar al tercer día, lo hizo excelentemente bien. Y su obra fue maravillosa. Dios no lo hace a medias.
Dios es un Dios perfecto. Así que la sordera y la tartamudez de este hombre representan la condición espiritual de muchos hoy en día en la humanidad. Muchos que no escuchan la voz de Dios y por tanto tampoco pueden hablar de Dios. Pero hoy puedes dejar que Dios haga ese milagro en tu vida. Acércate a Él como este sordo para que Él pueda hacer esa obra de sanación espiritualmente. Que tus oídos sean abiertos y que tu boca comience a confesar el nombre de Jesucristo. Las Escrituras dicen que en estos días habrá comezón de oír y muchos apartarán sus oídos de la verdad. Con dificultad oyen, sus oídos oyen pesadamente. Amigo, acércate a Jesús. Procura escuchar su voz. Escucha su mensaje para que Él obre. Quizás tú seas ese mudo y ese sordo y ese tartamudo en este día, pero Él puede hacer que los pecados y las situaciones más viles del hombre puedan transformarse en algo realmente maravilloso por medio de la fe y el arrepentimiento. Amigo, Dios te bendiga. Si este mensaje te ha sido de bendición a tu vida, dale un me gusta. Dale un me gusta y compártelo con aquellos que son conocidos tuyos. Comparte esta bendición. Síguenos a través de todas estas plataformas: Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Amigo, esto es Sal y Luz Argentina. Dios te bendiga.